¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que te encuentres con este Instagram Live, que como siempre va a quedar grabado. Y te invito una vez más a que utilicemos de excusa este espacio para recorrer temáticas, desarrollar temas, caminar por senderos que te aporten en lo que hace a ingresar, sostener y desarrollar un paradigma de creación. Soy Pablo Lema, terapeuta transpersonal, coach de vida y trainer en hipnosis ericksoniana, y te doy la bienvenida nuevamente a este encuentro en vivo, ¿sí? Que ahí estoy viendo que se conectó y se está sumando Logos Astral. Muchísimas gracias, Caro, por estar. Muchas gracias, mi amor. Gaby Lilian también. Muchas gracias por tu amabilidad, Gaby, de estar acompañándome una vez más en estos encuentros. Y bienvenidos quienes luego se sigan sumando, ¿sí? O, como siempre les menciono, después este video va a ir en diferido en mi canal de Universo Fi a través de YouTube, que en caso de que no estés suscrito, te invito a que te suscribas, le des clic al botón de suscribirse y actives la campanita, porque se ve que YouTube muchas veces se olvida de la suscripción, entonces hay que recordarle que hay que activar las campanitas, así que te avise cuando haya novedades. Bien, ¿qué vamos a recorrer en el encuentro en vivo de hoy? ¿Sí? A través de aquí, de Instagram. ¿De qué hablo cuando hablo de que tu mente te engaña, nuestra mente nos engaña? Pongo en duda obviamente de que sea nuestra, pero vamos a decirlo así. Tu mente te engaña y descubrí cómo hackearla. Ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? De que tu mente te engaña y hay que descubrir cómo hackearla, porque siempre, como lo menciono, y aprovecho a saludar a Celia. Muchas gracias por estar nuevamente, Celia. Muchas gracias, Jonathan, por estar aquí sumándose. Y como muchas veces menciono, hemos perdido, por así decirlo, el manual, o no nos han informado del manual de cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro. Y muchas veces pues nos encontramos, digamos, probando diversas bebidas, diversas comidas, en función de, bueno, a ver si esto se trata de apropiarme de mi mente o no. Pero bueno, como te digo, así ir probando lleva muchísimo tiempo. Pero sí darnos cuenta de que nos falta un manual, ¿sí? La maña de todo esto, por así decirlo, es que en la educación tradicional tampoco nos dicen que hay un manual, ¿sí? Es como que aprendemos y damos por hecho un montón de cosas, y justamente al dar por hecho un montón de cosas forma parte de esos mismos mecanismos a través de los cuales nuestra mente, el cerebro, analogía de la mente pero en un nivel físico, nos engaña. Entonces, ya empezar a acelerar un poquito la velocidad, ¿sí? E ir avanzando para ir directamente al punto. Y es que decir que ya son comprobados muchos, por suerte, varios experimentos para que nos vanagloriemos de eso y tomemos conciencia de que corroboremos una y otra vez más cómo nuestra mente nos engaña. Y después vas a entender por qué también en la promo de este encuentro mencioné que la humildad es clave para que hackees tu mente. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. ¿Por qué justo la humildad? Entonces, ya son comprobados los experimentos que nos vienen a decir que nuestro cerebro, por ejemplo, nos engaña. La mente, que obviamente no está en el cerebro, sino que, por decirlo de alguna manera, está en todo nuestro cuerpo, por así decirlo. Y uno de esos mecanismos que utiliza, por mencionarte algunos, vamos a recorrer algunos, porque digo, hay muchos, es hacernos ver cosas que no están, ¿sí? En una situación cotidiana, hacernos ver cosas que no están, o no hacernos ver cosas que están. ¿Sí? Y este segundo mecanismo es muy evidente, al menos no solamente para mí, sino que para quienes recorren actividades conmigo, actividades de sesiones online, en donde podemos ver una y otra vez cómo muchas veces la realidad nos muestra un montón de señales, nos muestra hacia dónde van ciertas situaciones y qué hacer para
digamos, dar una respuesta diferente, ¿sí? No evitarla, sino responder de una manera diferente. Y sin embargo, al no reconocer esas señales, esos mecanismos sutiles que no podemos percibir en una primera instancia, es que después nos encontramos con lo mismo, ¿sí? Entonces, uno de esos mecanismos, como te mencioné, que utiliza nuestra mente es hacernos ver cosas que en realidad no son. Esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando muchas veces uno dice, bueno, estoy bien, estoy genial, siento que en la vida me va todo bárbaro, pero cuando eso lo tiene que llevar, digamos, a tierra, ahí es cuando no hay vamos a decirlo así, un argumento sólido, ¿sí? Lo que muestra que hay una argumentación, un discurso, un montón de palabras que son solamente imaginarias, ¿sí? O sea, hay ideas, hay creencias, pero no pueden estar sustentadas en la materia, ¿sí? O quizás por la otra vía, donde muchas veces no reconocemos señales o cosas que están. Por ejemplo, estamos ante un problema, ¿sí?, que hay que resolver, y sin embargo un mecanismo que utiliza nuestra mente, obviamente por una cuestión de supervivencia, por una cuestión de no llevarnos estrés, nos hace negar eso que está pasando, ¿sí? Esto te invito a que lo traslades a tu vida. ¿Cuántas veces por ahí has brindado una respuesta de negar ciertos problemas por lo que te ha generado, ¿sí? Por ahí, no sé, un ejemplo muy simple. Se te rompe la cocina. Y en realidad que se te rompa la cocina, uno lo interpreta como que era momento de cambiar la cocina. Claro, puede ser, está muy bien, pero si era momento de cambiar la cocina, ¿por qué no lo cambiaste antes? Que tuviste que esperar a que la cocina se rompa. Ese tipo de detalles, ese tipo de argumentos que todo el tiempo estamos brindándonos y encima nos lo creemos, son a través de los cuales generamos nuestra realidad, que no es poca cosa. Y dentro de ese mecanismo que te mencioné, de esos dos mecanismos que te mencioné, hay uno que es básico pero no porque sea sin importancia, sino que es basal, que todos lo hacemos. Obviamente va a depender de nuestra historia, va a depender de un montón de condimentos particulares, y es un mecanismo de distorsión. Distorsión. ¿Qué significa distorsión? La programación neurolingüística, que es una disciplina que estudia en profundidad cómo procesamos la realidad, cómo funciona, bueno, qué hacer ante muchas situaciones, nos dice que nosotros tenemos tres mecanismos, ¿sí?, básicos, o sea, de base, a través de los cuales procesamos nuestra realidad y respondemos hacia lo externo. Y uno de esos mecanismos es el mecanismo de distorsión. ¿A qué te suena en este momento la palabra distorsión? A quienes están aquí en vivo, a ver si alguien gusta decir, bueno, mira, Pablo, a mí distorsionar me suena a esto. Unos minutitos, a ver quién se anima así espontáneamente. A ver quién gusta compartir a qué le suena ese mecanismo de distorsión. Unos segunditos más, si no quizás por ahí están ocupados y no pueden escribir y es hiperentendible, lo pueden hacer también después. ¿Qué significa que nuestra mente distorsiona? A ver, voy a hacer todo lo posible para decirlo de una manera simple y que lo puedas trasladar a tu vida. Distorsionar significa que nuestra mente, tu mente, retraduce tu realidad, pero no porque sea tu realidad, sino porque tiene un marco interno de realidad. Está muy relacionado a lo que menciona ahí Jonathan, pero no tan directamente así suponer, ¿sí?, que también forma parte de esos mecanismos. Ahí, como menciona Logos hasta, deforma. Si uno escucha esa palabra deforma, no solamente implica que deforma, sino que es de forma, es una forma. De acuerdo a tu distorsión, le da esa forma. Claro, el problema es que esa forma solamente está en tu mente.
Todos usamos este mecanismo, o sea, retraducimos lo que vemos según nuestro marco de realidad, según nuestro marco de referencia, según eso que hemos heredado. ¿Por qué? ¿Por qué en realidad sucede esto? Por algo muy simple, y vas a ver que no tan simple. Este mecanismo sucede porque ya lo damos por hecho. Ya creemos que es un mecanismo natural. Entonces todo el tiempo estamos retraduciendo nuestra realidad de acuerdo a nuestro marco de referencia. ¿Qué significa retraducir? Que un evento lo podés percibir o nombrar como que es un problemón, o que un evento es en realidad una oportunidad de aprendizaje. Ahora, claro, lo que va a marcar la diferencia es después lo que expreses en tu realidad de acuerdo a ese evento. Pues si yo digo que, por ejemplo, tuve un accidente y para mí fue un aprendizaje, pero después me sigo quejando, obviamente el aprendizaje está opaco por su ausencia, digamos, ¿no? Está opaco por su ausencia. Entonces ese aprendizaje hay que expresarlo, según lo que enseñan, obviamente, el paradigma de la creación, el hermetismo aplicado. O sea, vos podés percibir un evento, pero la clave es que si lo percibís de determinada manera, de una manera que a vos te aporte, también eso tiene que estar expresado. Si no, eso incurriría, por decirlo así, en un autoengaño. En otro de tantos autoengaños que muchas veces nos hacemos. Vas a comprobar por qué la humildad es clave en todo esto, ¿sí? Si es que ya no estás empezando a ver o a sentir por qué en realidad en todo este sendero, este camino que estamos recorriendo hoy, la humildad es clave. Y para anudar, para unir lo que tiene que ver con ese mecanismo de distorsión y llevarlo, ¿sí?, hacia un puente donde lo podamos ver y donde también lo podamos seguir recorriendo, ese mecanismo de distorsión se expresa, se traduce, recorre una pista mental en nosotros que es muy conocida, me animo a decir que es muy conocida por quienes hoy están aquí, es muy conocida por quienes luego verán este video, o quizás algunos es una invitación para que empiece a ser conocida. Y te lo voy a desvelar, te lo voy a compartir también a través de una frase de Carlos Castaneda, que es: cuando un guerrero aprende a detener el diálogo interno, todo es posible. Cuando un guerrero aprende a detener el diálogo interno, todo es posible. Los más rebuscados planes, nos transmite Castaneda, están al alcance de tu mano. El diálogo interno es el sendero, la conexión, la pista a través de la cual se expresa ese mecanismo de distorsión. El diálogo interno. El diálogo interno. ¿Cómo nos engaña, por ejemplo, nuestra mente todo el tiempo hasta que... Ahora vamos a ver qué es lo que hay que poner en el hasta que para que ya eso forme parte de un proceso consciente para ti. Cuando damos por hecho ese diálogo interno, cuando creemos que es verdad, cuando creemos que estamos tan acostumbrados a estar escuchando todo el tiempo ese diálogo interno que creemos que la realidad es lo que nos dicta ese diálogo interno. ¿A alguien de los que está aquí les suena esto? ¿Lo pueden ver cercano a su realidad? ¿Lo corroboran cotidianamente, tanto para, digamos, lo armónico como lo disarmónico? Porque, claro, el diálogo interno no es que sea un problema, al contrario, sino que es un mecanismo que hay que aprender a usar. No está ahí para entorpecer nuestra vida. Ahí Gaby dijo que sí, Gaby Lilia. Sino que el diálogo interno es una fuerza. ¿Sí? Estamos viendo que
ese mecanismo de distorsión ya está, no podemos sacarlo. Muchas veces, digamos, la pregunta que me hacen es, bueno, Pablo, ¿y cómo lo saco? ¿Sí? ¿Cómo saco ese mecanismo de distorsión? Hay una buena noticia, pero obviamente no es la que uno se imagina, que ese mecanismo de distorsión no se puede sacar. ¿Y entonces cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia si entonces no me puedo sacar ese mecanismo de distorsión? Pues que podés aprender a utilizarlo. Podés aprender a utilizar ese mecanismo de distorsión, podés aprender a utilizar tu diálogo interno. ¿Sí? Porque si estamos viendo que nuestra realidad es creada desde lo que habita en nuestra mente, que paradójicamente no es nuestro, pero estamos viendo que eso que no es nuestro crea realidad, pues la clave es apropiarse de eso, no sacarlo. No hay que sacarlo, hay que apropiarse de ese mecanismo. Por ejemplo, aquí estamos viendo que cualquier dificultad que tengas en tu realidad y que podés conectar ahora con eso, o cualquier resultado que quieras lograr, y también podés conectar con eso, podés verlo, y que en base a eso tomes tus decisiones, va a haber una diferencia. Va a haber decisiones que te van a empobrecer y va a haber decisiones que te van a enriquecer. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que tomes conciencia de que ese diálogo interno no es tuyo. Hasta que decidimos apropiarnos. Si ya damos por sentado que somos lo que pensamos, que nuestro diálogo interno está a nuestro favor, pues obviamente eso nos llevará a que jamás podamos apropiarnos de nuestro diálogo interno. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo puede funcionar el diálogo interno? ¿Cómo puede funcionar este mecanismo de distorsión? Hay un experimento que han realizado hace ya mucho tiempo, si no me equivoco en Estados Unidos, que querían comprobar cómo la información que está en nuestra mente es capaz de activar datos en nuestra realidad, o sea, es capaz de activar que veamos objetos, que veamos oportunidades o que no lo veamos. ¿Sí? Querían probar algo bastante interesante, porque digo, si en base a la información que yo tengo en mi mente, en base a la información que muchas veces ese mecanismo automático, esa mente automática, ese yo que creemos muchas veces que somos, nos va a hacer ver o no nos va a hacer ver de acuerdo a lo que creemos, pues estaría bueno, digamos, comprobar que eso es tan así. Pues bien, lo han comprobado un montón de veces. Y ese experimento consistió en que dejaron un billete de $100, ¿sí?, en la calle, y querían ver qué pasaba con ese billete. ¿Sí? Si había gente que lo veía, si había gente que lo levantaba, si había gente que lo veía y no lo levantaba, si había gente que lo veía y se ponía a buscar a ver si estaba cercano el dueño. Y se llevaron una sorpresa, que una vez que hicieron el experimento, hubo personas que vieron el billete, lo agarraron, ¿sí?, no había alguien ahí, se lo llevaron. Hubo gente que pasó por delante del billete, ni lo vio, ¿sí?, pasó desapercibido. Hubo gente que lo vio y hizo como si nada. Y después, en base a esos resultados, acá, digamos, vino la sorpresa de todo. En base a esos resultados, comprobaron los científicos que aquellos que vieron el billete, lo agarraron, se vincularon de una manera, ponerle armónica, no es que lo dejaron o no es que dijeron, bueno, aunque no esté el dueño igualmente lo dejo porque seguramente es una trampa, bla, bla, bla. Comprobaron que la reacción, el comportamiento de las personas ante ese billete fue determinante desde lo que le dictaron sus creencias. Los que tenían creencias respecto al dinero, que eran creencias limitantes,
creencias que muchas veces son religiosas, por ejemplo, el dinero es sucio, el dinero es malo, bla, 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 no agarraron el billete. Incluso los que lo vieron dijeron, esto seguramente es una trampa, seguramente hay alguien escondido que me está viendo, entonces mejor no lo agarro. Bueno, todo ese mecanismo determinó sobre esa experiencia. Obviamente la gente que no vio el billete, pues está claro que en su mente, en su concepción de ese marco de realidad, no había posibilidad de en algún momento encontrarse un billete de $100. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Cómo nuestros procesos mentales, que muchas veces creemos que son nuestros, son simplemente un montón de comandos automatizados, que están ahí, los damos por hecho, son naturales, ¿sí? Ya uno se levanta a la mañana, escucha el diálogo interno, está lloviendo, no, qué feo día que voy a tener, y ya está, ya lo da por sentado, ya empieza a generar su realidad en base a toda esa información. Ahora, ¿cuál es el primer punto? Entonces, viendo todo esto, y lo aclaro que si es de tu interés que profundice más en este tema, si es de tu interés que recorramos más mecanismos que hacen a corroborar cómo nuestra mente, nuestro cerebro nos engaña, hacémelo saber. Sí, en tus comentarios, también en los comentarios de YouTube, o si no, escribiéndome, ¿sí? contacto@universofi.com o en los datos que figuran en las descripciones de mis redes sociales. Y profundizamos, ¿sí? Profundizamos mucho más en este sendero de hoy. Ahora, ¿cómo podemos empezar a iniciar un proceso de liberarnos de esos mecanismos automáticos? Pues bien, el primero es uno que parece muy simple, pero no lo es tanto. Y es reconocer esos mecanismos automáticos. Cuando reconocemos algo, ¿sí? Como por ejemplo, si yo reconozco que la pintura de mi living está desgastada, ahí voy a poder tomar acción de eso. Siempre y cuando una característica, siempre y cuando sea prioritario. Y esto es clave. Esa palabra es fundamental en todo esto. Si querés liberarte de los mecanismos automáticos de tu mente, dejar que siga engañándote y engañándonos y empezar a hackearla, es fundamental que para vos sea prioritario esto. Hackearla. No que quede solamente como una hermosa charla, una linda charla, una charla teórica y listo. Como muchas veces menciono, el saber sí ocupa lugar. Un lugar muy, muy grande. El saber sí ocupa lugar. Y cuando uno no lo usa, en el mejor de los sentidos, no lo pone en práctica, imagínate todo lo que ocupa. En una casa que está repleta de muebles, no hay lugar para que ingrese muebles nuevos. Por eso es tan importante que todo esto lo puedas trasladar a tu vida. Si es prioritario. Porque si es prioritario, podés comenzar a hackear tu mente. ¿Por qué prioritario? Porque eso sería utilizar una energía que está también en nosotros, que es que aquello que nuestra mente no reconoce como prioritario, pasa de largo. Si yo no reconozco como prioritario conocer, descubrir, aplicar, encarnar, incorporar, desarrollar y sostener un paradigma que enseña que cada uno de nosotros, el que lo desea, es creador de su realidad, pues si eso no es prioritario, la mente automáticamente le hace y lo bloquea. Aunque lo sepamos. Aunque lo sepamos. Aunque lo sepamos teóricamente, si inconscientemente no es prioritario, ¡trac!, lo bloquea enseguida. Por mecanismos que podemos seguir recorriendo otro día de cómo funciona. ¿Sí? Cómo funciona, digamos, la información que ingresa en nuestra mente, cómo es procesada, qué sucede en nuestro sistema límbico y bueno, qué pasa a nivel celular. ¿Sí? Primer paso.
reconocer. Recordemos que el reconocimiento es liberación. El primer paso es modificar tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Y hacia dónde te han llevado hasta ahora? Esa es una pregunta para ti. ¿Cuáles crees que son tus prioridades y hacia dónde te han llevado hasta ahora? ¿A dónde te han llevado hasta ahora? Es la realidad actual que cada uno tenemos. Más allá de que nos guste o no nos guste, acá obviamente no hay juicio. Al menos yo no conozco esa palabra. Yo hago todo lo posible para no conocerla. No hay juicio, no hay realidad ni buena ni mala, simplemente hay realidad. La diferencia es qué tanto nos apropiamos de nuestra realidad. O vamos a seguir creyendo que ya de por sí es nuestra por haber nacido, por así decirlo. ¿Se entiende? Otro mecanismo, sí, que es importante que detectemos, es que muchas veces tomamos decisiones así, por automatismo. Se me ocurrió una idea, pum, lo hago. Se me ocurrió esta idea, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y muchas veces nos encontramos que aunque no funciona. Muchas veces nos encontramos con que no funciona. ¿Cuál es la clave en esto? El patrón del detective. Si te acordás, el programa que hice la semana pasada, te compartí el patrón del triunfo de Thomas Edison. Bueno, ahora el patrón del detective. ¿Qué significa el patrón del detective? Es analizar, contextualizar y ver en perspectiva. No tomar decisiones automáticas. No tomar decisiones espontáneas. Vieron que muchas veces seguramente han escuchado que nunca es recomendable tomar una decisión cuando uno está enojado o cuando está demasiado exaltado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una emoción de tal, vamos a decirlo así, de tal magnitud, también implica un mecanismo de distorsión. Porque en esa magnitud, en ese estado, tendemos muchas veces a distorsionar. ¿Sí? Un mecanismo que puede ser también conocido por muchos de nosotros es cuando uno, vamos a decirlo así, en su adolescencia estuvo enamorado. ¿Sí? Recordá en tu adolescencia, cuando te enamoraste, cuando alguien te impactó, cuando alguien te, digamos, no podías sacarte a esa persona de tu mente. Bueno, ¿cómo funcionabas en ese momento? Quizás qué decisiones tomaste que por ahí después no decantaron en lo que en una primera instancia pensabas que te iban a llevar. Bueno, ¿por qué pasa esto? Justamente por eso. ¿Sí? Por ese mecanismo de distorsión que muchas veces, como digo, lo damos por hecho porque creemos que es natural. Y si bien es natural es porque está en nosotros. Ahora, no significa que sea nuestro. No significa que sea nuestro. ¿Se entiende este punto? Agradezco a Karina, quien se sumó, agradezco a Román, a Ariel, muchísimas gracias por estar y saludo también a Elena, muchísimas gracias. ¿Se entiende este punto? No podemos creer que aquello con lo que, digamos, nacemos ya es natural en nosotros, sino que nos fue heredado. O sea, no es propio. Esto, si recorren los videos que hemos tanto realizado aquí, en Instagram o en mi canal de YouTube, ahí obviamente con ejemplos lo corroboro, bueno, también en las actividades online, en las sesiones online, que el gran aprendizaje es darnos cuenta que no somos dueños de nuestra mente. Esto no lo digo yo, lo aclaro. Hay científicos a través del tiempo, lo han dicho un montón de iniciados, alquimistas, guías. Sí, hoy en día muchos científicos lo corroboran, otros no lo quieren corroborar, digamos, otros no quieren, entonces lo dejan ahí en pausa, pero no somos dueños de nuestra mente. Por eso es indispensable que para hackear tu mente se requiere humildad. Humildad. Si yo soy humilde y reconozco que en mí hay un mecanismo que ya está automatizado y que no es propio, paradójicamente puedo apropiármelo.
Como enseña Hermes a través de las leyes herméticas, todas las paradojas son reconciliables en la práctica. Lo que te puede llegar a parecer una paradoja en esta instancia, cuando lo aplicas te das cuenta que es así. Te das cuenta que se reconcilia. Yo puedo cambiar si reconozco que en realidad tengo algún problema. O hay una situación que no me favorece. Recién en ese momento, recién ahí, aunque moleste, aunque le moleste a nuestro ego, ¿sí? A nuestro yo automático, recién ahí podemos cambiar. Creo que muchos de los que están aquí lo han corroborado y lo siguen corroborando. Yo también lo sigo corroborando. Recién desde el momento en que uno humildemente reconoce que esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, es algo que funciona por automatismo. Recién ahí lo puedo cambiar. Recién ahí lo puedo elegir. Ojalá, obviamente ya llegando casi al cierre del programa de hoy, ojalá esto te aporte para reflexionar. Como siempre digo, lo traslades a tu vida cotidiana, que ahí es donde está la clave, porque como digo, la teoría es muy bonita, pero no cambia realidad. Cualquier consulta o duda, podés hacer tus preguntas, podés contactarme, ya lo sabes. Y aquí ya vamos a decirlo así, otra clave u otro tip que hace a esto de hackear nuestra mente. ¿Sí? Y es el siguiente. Decidir, obviamente por deseo, por decisión, desde qué paradigma pienso lo que pienso. ¿Desde qué paradigma pienso lo que pienso? ¿Desde qué paradigma pienso lo que pienso? ¿Desde lo que me transmiten en el afuera? ¿O desde lo que me transmite, por ejemplo, un paradigma, una enseñanza, una integración de sabiduría que te enseña que absolutamente lo que pasa afuera no está separado de quien lo percibe? Obviamente hay mucho para seguir profundizando en esto. También hay un video programa que he realizado en mi canal de YouTube respecto del experimento observador, que es un experimento maravilloso y que en su momento a los físicos cuánticos vamos a decirlo así, les voló la cabeza, porque es es una locura. La verdad es una locura, pero lo principal es que está corroborado. ¿Sí? Hoy en día creo que los que conocen este experimento pueden darse cuenta y corroborar muchas veces por qué en realidad la realidad, valga la redundancia, no es una, sino que son tantas como quienes estamos ahí percibiéndola. Porque recordá que aquello que está afuera es algo que se va a entremezclar con tu percepción. Por eso hay gente que en un momento de caos social, en un momento de crisis, lo perciben, lo ven, lo corroboran como un momento de enorme oportunidad, y hay otros que quizás se hunden en esa crisis por solamente informarse o creer que lo que informan los medios de comunicación tradicionales es. ¿Sí? Por todo esto, creo que te brindé algunos motivos, un argumento bastante de base como para que comprendamos que es clave tener la humildad de reconocer que no somos nuestros pensamientos, ni siquiera nuestras emociones. Desde el momento en que empezamos a girar la cámara y podemos ver cómo esto funciona, ¿sí? en nuestra vida, ahí empiezan a suceder cosas que uno muchas veces las cataloga de magia. ¿Sí? Uno dice, wow, me encontré ante este cambio cuando antes no. Sí, me encontré ante esta... Muchísimas gracias, Ingrid. Me encontré ante esta situación y de repente cambió. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? Porque la situación cambia, no porque cambie la situación, sino porque cambia quien lo observa. Y esto tiene que ver con el experimento observador. ¿Sí? La situación no cambia, cambia de acuerdo a quien lo observa. Por eso algunos
vivimos en una realidad donde todo es una oportunidad, todo es una invitación a que seamos creadores y otros no. Y no digo que esté mal, lo que digo es que hay muchas opciones, no una sola. Si vos recordás esto, pues bienvenido sea. Hay muchas opciones, no una sola. Obviamente hay mucho más para seguir recorriendo, ¿sí? Respecto de esto de cómo hackear nuestra mente. He mencionado motivos de por qué, digamos, nos conviene hacer eso, ¿sí? Al igual que Neo en Matrix, que despierta cuando se da cuenta que estaba durmiendo. Una vez que reconoce que estaba durmiendo, ahí empezó a generar un montón de situaciones justamente para despertar. Pero tuvo que haber algo en él, tuvo que haber un reconocimiento para cambiar. Como les dije, podemos seguir profundizando en este tema, o si querés profundizar no solamente en esto, sino por ejemplo en cómo hacer de tu mente tu aliada. Te recuerdo y les recuerdo que la semana próxima aperturo un curso online en donde vamos a estar recorriendo todo esto y mucho más en un nivel obviamente superior, porque tiene que ver con ingresar en un espacio en donde nos encontremos, en donde interactuemos, en donde compartamos historias, compartamos experiencias, puedas aplicar esto, puedas llevar esto a tu neurología y no que quede en un ¡qué lindo tema!, sino que además de eso lo puedas aplicar. Si es de tu interés, me puedes escribir, me puedes contactar a contacto@universofi.com y te brindo todo el temario de lo que vamos a estar recorriendo, como por ejemplo qué es realmente tu realidad, por qué la realidad en realidad son tres y no una, cómo interactúan, cuáles son los secretos ocultos de la energía, de qué se trata esto del poder de la palabra y cuál es la palabra que realmente manifiesta, porque no es cualquier palabra. Vamos a ver los patrones inconscientes comunes en alquimistas o personas que podríamos decir se adueñaron de su realidad y podemos aprender este mapa para trasladarlo a nuestra vida. Si vamos a ver patrones comunes, características que vos también podés aprender, y no solamente eso, sino instalar en tu interior. Recordá que cuando esto, como enseñaba Cristo, lo hacemos carne, pues nos transformamos en la verdad. Que la verdad es aquello que hacemos carne todos los días, más allá de lo que pensemos o supongamos. Y muchos temas más. Así que si es de tu interés sumarte, aún estás a tiempo, sobre todo porque hay un valor especial para quienes se sumen en estos próximos días. Así que, como te dije, si querés descubrir cómo hacer de tu mente tu aliada, están las puertas abiertas para que te sumes a el curso online que estoy brindando ya la próxima semana y durante 4 meses. Bien, llegando al cierre del encuentro de hoy, que veo la hora y digo, wow, ya casi 40 minutos. Ojalá que lo hayas disfrutado, ojalá que te haya aportado, ojalá que reflexiones, ojalá que también te haya movilizado y ojalá que todo esto también lo puedas trasladar a tu vida cotidiana. De mi parte, muchas gracias a quienes tienen la amabilidad de todos los viernes hacerse espacio e integrar espacios y estar aquí acompañándome, haciendo sus comentarios, saludando. También luego que me envían mail, que me envían consultas, preguntas, así que muchísimas gracias. También te agradezco si lo ves en diferido y recordá, nos encontramos el próximo viernes a las 15 horas de Argentina. También nos encontramos en mi canal de YouTube y también nos encontramos en Facebook o en mis redes sociales en caso de que quieras consultarme algo así como específicamente o comentarme algo, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a Arión, a Celia, a Román, a Elena, a Ingrid, a Jonathan, a Logos Astral. Muchísimas gracias por estar y bonito fin de semana y nos encontramos y nos vemos. Hasta luego.